Bienvenidos al podcast de 828, donde vamos a estar hablando con hombres en el área de negocios, del arte, de la cultura y del deporte. Y vamos a ver cómo la frase "todas las cosas ayudan para bien" impactan su propósito y lo que les motiva. Síguenos mientras descubrimos cuál es su 828. Bienvenidos a este episodio de 828. Hoy estoy con uno de mis amigos que lleva muchos sombreros. Es empresario, es DJ, es marido, es amigo, pero sobre todo es un gran hombre de fe. Hoy tengo el gran honor de estar con mi amigo Isaac. Isaac, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un placer. ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Bien? Súper bien. Cuéntanos un poquito sobre ti. Cuéntanos quién eres, de dónde vienes, qué haces. ¿Quién soy? Principalmente soy un hijo de Dios y después todo lo demás. Vale. Eso que has dicho al final son etiquetas. Es verdad que el Señor ha proveído todas estas cualidades o aptitudes o, no sé, modos de hacer la vida, pero bueno, yo me crié en una familia cristiana y mis padres también, y al final heredé el negocio de ellos, que es de hostelería. Ellos invirtieron mucho sacrificio en levantar ese negocio y gracias a Dios hoy lo estamos llevando mi esposa y yo. Y básicamente nos dedicamos a los helados, gofres, crepes, etc. Y tenemos un pequeño negocio en la Rambla, una heladería pequeñita allí. Y bueno, con eso más o menos subsistimos. Es verdad que me he dedicado mucho tiempo a ser DJ, trabajando de noche, sí, productor, como ves aquí un estudio detrás. Esa es mi pasión y es verdad que también gano algo de dinero con eso, pero no estoy enfocado al 100% o no se lleva todo el 100% de mi tiempo. Sí. Y bueno, es básicamente, no es lo que soy, pero es lo que hago. Me encanta, no es lo que soy, es lo que hago. Exacto. Bueno, como veréis, estamos aquí en el estudio Sonódromo. Hay gente que te conoce al otro lado de la cámara, hay gente que no te va a conocer. Okay. Pero ¿por qué no nos hablas un poco sobre esta área, el área de la música? ¿Cómo empieza todo eso para ti? ¿Cómo empieza el mundo de estar de DJ? Cuéntanos un poco sobre eso. Me apasionaba la música desde bien pequeñito. Yo siempre en Navidades o en mi cumpleaños, cosas así, siempre pedía, en lugar de regalos de juguetes o cosas así, pedía música. Sí. O cassettes de estos de cinta, o yo qué sé, CDs cuando ya salieron, y era como mi pasión. El problema es que no soy nada habilidoso tocando ningún instrumento, pero cero, ninguno. O sea, no se me ha dado, el Señor no me ha bendecido con eso y punto. Entonces, mi manera de desarrollar mi pasión por la música fue empezando a mezclar canciones como DJ. Bueno. Y entonces luego eso me llevó a explorar más con un ordenador, cómo podía hacer ritmos, meterlos a las canciones que iba a mezclar, todo eso, y ahí explotó el tema producción. Y en el 2005 hice el máster en producción. Y desde ahí pues no ha parado el crecimiento y la evolución en eso. Y cuéntanos de tu etapa de DJ, porque para los que no te conocen, ¿sí?, pues igual no tienen idea de dónde has estado, con gente con la que te has movido. Sí. Pero cuéntanos un poco sobre cómo es ese mundo del DJ, el mundo de la música, el mundo, bueno, de lo que estamos aquí ahora mismo. Bueno, no deja de ser, es un trabajo más, no deja de ser algo muy común. Quizá en la época en la que yo me puse con eso había menos, ahora es como está mucho más extendido porque hay muchas más facilidades, es decir, ahora los equipos cuestan mucho menos, el acceso a la música es diferente. Antes teníamos que comprar los discos de vinilo y tenías que ir a una tienda, al Corte Inglés, ahí a buscar discos, pasarte una tarde escuchando discos, comprarlo con lo que eso suponía, que a lo mejor eran 12 o 13 euros al cambio, ¿no? Eran pesetas, yo me acuerdo, pero no sé, fue toda una revolución el hecho de tener streaming tipo Spotify, cosas así. Sí. Pero no me quiero desenfocar, perdón. La cuestión es que el tema de DJ en esa época, pues es verdad que me facilitó entrar en un sector que es el de la noche, porque no solo pinchaba en mi casa, empecé desde bien jovencito a trabajar de noche en un bar musical y luego más adelante en discotecas. ¿Qué edad tenías?
Empecé con 16 a trabajar de noche. ¿Y ahora tienes? Ya tengo un poco más. Un poco más. 43 tengo ya. Entonces, lo que pasó es que, bueno, me gustaba tanto y se me daba bien, aparentemente, que me iba contratando, me iban tal, y entonces iba evolucionando a nivel profesional. Y es verdad que cuando digo que es un trabajo más, es una manera de hablar, porque al final no es un trabajo más, tiene muchas implicaciones. Sí. A nivel personal, de salud, tal, es como, imagino que como los médicos que están trabajando en hospitales o cosas así, que tienen que trabajar de noche y hacen guardias muy largas y no viven de día, entonces el problema es que tus ritmos circadianos cambian. Claro. El cortisol se dispara, la melatonina no se segrega normal. Son datos técnicos, pero es verdad que eso influye en tu descanso, influye en tu salud. Cuando eres joven no te das cuenta, claro, pero cuando van pasando los años y pasas una temporada larga haciendo eso, al final no eres persona, te conviertes en una especie de zombie que trabaja de manera autómata y ya. Wow. Entonces, es verdad que tiene muchos riesgos la noche, porque se ven muchas cosas y hay muchas cosas a tu alrededor y mucha oferta de muchas cosas. Y yo siempre me lo había tomado con bastante seriedad mi trabajo. Nunca había consumido drogas, alcohol y tal, nunca fuera de un tal. Entonces mi trabajo iba bien, me seguían contratando porque como era una persona seria trabajando de noche y tal, pues me iba bien. Wow. Pero bueno, llegó un día que eso se dio la vuelta. Sí. Ahora hablamos un poquito de eso. Pero ¿por qué no nos cuentas un momento memorable, una buena memoria que tengas de esa etapa de DJ? Okay. Porque también sé que has viajado, ¿no? Como DJ, has recorrido el mundo. He hecho más cosas, Sí, cuéntame. Y nada, bien, pues resulta que, no sé, los mejores clubs donde he pinchado al final están aquí. Sí. O donde más lo he disfrutado, ¿verdad? Y no sé, el estar en un festival como Monegros o yo qué sé, en el Row, para que era como la meca de todos los DJs que querían ir, entonces de repente estar ahí pinchando y haciendo lo que me gustaba hacer, pero en un lugar relevante, que al final lo que busca un DJ es eso, o un artista es tocar en el estadio más grande o cosas así, pues con los DJs es un poco esto, ¿no? El caché en función de donde has estado tocando, pues cambia. Claro. Es decir, a partir de pinchar en el Row y en Monegros, claro, el caché se dispara. Claro. Entonces, claro, podía pasar de estar ganando 1.000 y pico euros, 2.000 euros a de repente 5. Sí. Entonces, claro, cambia mucho. ¿Y cómo gestionas eso? Porque de repente tienes 16 años, estás pinchando en un bar y de repente estás, digamos, en la cima. Sí. Y estás gestionando dinero, estás gestionando fama, estás muy joven. ¿Cómo gestionas todo eso? A ver, no lo sé. La verdad es que no tengo un recuerdo de que no pudiera gestionarlo, de que derrochara y tal. Es verdad que no sé, acabé comprando un X5, un BMW X5, que era como un coche que no estaba a la altura de mis posibilidades. Y no lo entendía, o sea, de mis posibilidades de una persona así joven o tal. Y no sé, me encantaba hasta muy como vivir ese sueño de poder hacer esas cosas. Pero tampoco tenía mucho tiempo de gastármelo, entonces era como me compraba eso, ya no sabía más en qué invertirlo, ¿no? Porque es verdad que pude ahorrar mucho y acumulé bastante, pero es eso, no tenía vida para gastármelo, es decir, porque yo dormía de día, pasaba el día durmiendo, estaba hecho polvo, porque además el hecho de trabajar de noche te cansa el doble que trabajar de día, porque no se hormona de la misma manera, y entonces pues la verdad que wow, retenía algo de dinero. Me quedo con esa frase que has dicho, no tenía vida. Exacto. Llega un momento en tu vida en el que, lo mencionaste antes, ¿no? Llega, vamos a hablar sin tapujos, ¿no? Llega la droga, llega el alcohol, y pasas de un momento en el que no tienes vida a decir, o me muero, o paso literalmente de la muerte a la vida. Yo te conozco y te conozco un poco mejor que quizá que muchos, ¿no? Y ¿por qué no nos cuentas un poco sobre la fe para ti? Porque he dicho al principio que eres un hombre de fe y lo sé, pero ¿cuál es ese momento crucial en el que la fe se convierte en algo relevante, ya no simplemente algo que es de tu familia? Porque también conozco a la Yaya, y es una mujer de fe, pero en ese momento hay un momento crucial en tu vida en el que es o sí, porque si no, no voy a salir de esta. ¿Por qué no nos hablas un poquito? Claro, el punto de flexión de ahí. Bueno, he empezado diciendo que soy hijo de Dios y que nací en una familia cristiana, y creo que ese es el estandarte con el que tengo que empezar muchas veces conversaciones con gente que no me conoce, porque si tengo que hablar luego de la experiencia, de lo que he vivido,
el hecho de haberme criado en una familia cristiana, aunque yo me haya apartado durante muchos años, de hecho, cuando tenía 14 años me fui de la iglesia porque la iglesia, no es culpa de la iglesia, es mi culpa, pero la iglesia no tenía una oferta para gente joven que yo pudiera, que me hiciera retener, que me hiciera quedarme, ¿sabes? Es decir, no había un liderazgo de jóvenes o no sé, cosas así, ¿no? No era atractiva la iglesia. Me acuerdo de ir con mi abuela a las reuniones de mujeres, a las reuniones de limpieza, a las reuniones de no sé qué, y me pasaba la vida en la iglesia, salía del cole, me iba con mi abuela a la iglesia, y claro, eso pues provocó en mí pues una especie de rechazo hacia lo que era el... Claro. No ese mundo, pero sí el lugar, todo eso, lo que suponía, ¿no? Que era estar aburrido en un banco esperando a que terminaran de orar y todo, ¿sabes? Entonces, claro, es eso, el hecho de haber pasado tanto tiempo, aunque fuera obligado, insertó en mi ADN una fe que aunque yo la oculté o la tuve escondida en un bolsillito y sacaba ese Dios de vez en cuando para que me aprobara un examen y ese llaverito de Dios, ¿no? No, la verdad que eso no era fe, pero es verdad que cuando uno está tocando fondo y encima escarpas un poquito más para ver si llegas más abajo, pues ahí es cuando, es verdad, puedes sacar eso que has aprendido de niño, de joven, y todo vuelve, ¿no? Esa palabra que digo ahí, que vuelve, que regresa. Eso me salvó la vida, literalmente. O sea, el haberlo vivido de pequeñito y tener ese rescate. Es como el último cartucho, ¿no? Es decir, bueno, ya no sé a qué más recurrir, todo lo que he recurrido ya no me funciona, lo último que me queda es esto. Es una pena que lo haya hecho a lo último, pero es verdad que fue lo que me rescató. Porque de ahí, o sea, era estar bajo tierra ahora. Que es lo que me merecía y es lo que me había buscado, porque me lo busqué yo solito. Wow. Por el nivel de consumo al que llegué en la última etapa. Sí. Que imagino que para la gente que no sepa cómo funciona el tema de las drogas o no tal, hay gente que se muere en un fin de semana con 3 gramos. Y yo me metía hasta 5 al día. Wow. Sí, con lo que eso suponía. Es decir, ya no a nivel de salud, sino a nivel económico. Claro. Entonces, claro, me comí lo que yo tenía en el banco más lo que no tenía. Sí. Y luego debía encima. Y me venían a buscar, a picarme la puerta, a amenazarme. Wow. Bueno, muchas cosas, ¿no? Es decir, eso es la consecuencia de meterse en este tipo de ambientes. Claro. Antes he dicho que, claro, yo respetaba mucho mi trabajo y tal, y yo caí en la cocaína y en el alcohol después de dejar la noche. Wow. Porque ¿qué tenía después? Yo dejé la noche porque me estaba pasando factura, ya no me llamaba tanto y tal, y de repente me meto en mi casa, en este estudio, a producir música, pero colocado hasta arriba. Sí. Y este estudio fue testigo, estas 4 paredes, de un milagro con el Señor. Wow. Cuéntanos de ese milagro. Pues me desperté en este mismo suelo, después de una sobredosis, vomitado encima, con una especie de un líquido blanco, una espuma, no sé, una cosa rara, y mi perro chupándome la cara intentando despertarme. Wow. Y flipé, porque dije, mi madre va a tener que tirar un día la puerta con unos bomberos para sacarme. Y no quiero hacerle pasar eso a mi madre. Qué fuerte. Yo no le cogía el teléfono, ni a mi madre, ni a mi abuela. Por cierto, mi abuela me llamaba siempre que estaba colocadísimo hasta arriba, sonaba el teléfono y era mi abuela. Era como, no puede ser, no puede ser. Y siempre lo hacía porque tenía una palabra para mí, porque el Señor se lo ponía en el corazón, no sé. Una cosa sobrenatural, no sé, no es cómo explicarlo. Piensa que yo ahora lo veo muy natural, porque entiendo muchas cosas, pero yo en ese momento era como, no puede ser que me esté pasando esto. Sí. Es decir, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que estoy ahora en el top high para llamarme en ese momento, ¿no? Y bueno, para no desconectar, me desperté ahí y pensé todo eso, ¿no? Y me acuerdo que saqué a ese Dios que tenía del bolsillo, del llaverito, y creo que le hice la oración más sincera de mi vida, que fue, si de verdad existes y estás ahí todavía, no me dejes consumir mañana. Wow. ¡Pum! Así, literalmente. Te lo digo así, pero es verdad que pasaron cosas en medio. Es decir, claro, esto no es como que se abren los cielos y sale un rayo y todo eso. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que me acosté ese mismo día después de levantarme de la sobredosis. Imagínate el cuerpo que tenía, ¿no? Sí. Y después de dormir la mona y todo el rollo, me despierto y claro, lo primero que haces es volver a llamar a tus contactos, a tus dealers. Es como, oye, nos vemos esta noche, me traes lo que sea, ¿cuánto sale? No sé qué, tal, lo mismo, a buscar. Yo tenía como 7 dealers para eso poco. Si no era uno, era otro que me contestaba el teléfono. Pues al día siguiente no me contestó ninguno. Y yo no entendía por qué. Hasta que pasaron las horas y con la desesperación, sudando, en plan, ¿qué voy a hacer? Sí. El último
me coge el teléfono y me dice, no te puedo llevar, estoy en Castelldefels. Si quieres, vente. Entonces, digo, bueno, pues cojo el coche, me voy, que yo tenía el coche ahí solo para eso, no lo usaba para nada más. Bajo al coche y el coche no me arranca. Y digo, bueno, pues yo qué sé, me voy en autobús, en tren, lo que sea. No tenía ni 2 euros para subirme a un autobús y irme a Castelldefels a buscar lo que quería. Se me complicó tanto que ya me subí para casa, pero en plan, no puede ser, ¿esto qué es? Y al subir a casa, entrando por la puerta, fue como... me atravesó el rayo ese de cómo me había despertado la noche anterior con una sobredosis y la oración que había hecho. Yo generalmente no me acordaba ni de lo que había comido el día anterior, pero ese día me acordé de la oración que había hecho y es como, Dios, estás ahí, no me dejes consumir mañana. Yo no estaba pudiendo consumir con 7 dealers, que a la segunda me llamaban o a la primera, ¿sabes? O sea, si no es un milagro, ¿qué es? Sí. Explícamelo, yo no lo puedo entender de otra manera. Qué bueno. Y entonces, entrando ese día, al día siguiente en mi casa, le dije, pues si estás ahí no me dejes consumir nunca más. Wow. Y a partir de ahí se acabó. Cambió todo. Se cambió todo. Me encanta porque sé que igual para la gente que está escuchando al otro lado de la cámara puede ser una conversación un poco dura. Sí. Porque no todo el mundo habla de esto, tal vez abiertamente, pero es lo que hablábamos tú y yo antes, ¿no? Esto lo puede estar pasando cualquier persona, estés en el mundo de la fe o no. Esto es algo muy real para muchas personas. Pero me encanta porque llegó ese momento de inflexión para ti en el que dijiste, esto tiene que parar. Sí o sí, yo no puedo estar así otra vez. Y me encanta que estamos en este estudio porque es evidencia, ¿no? De lo que era y de lo que es. Porque yo creo que muchas veces es algo que comento con muchas personas que están tanto en el mundo de los negocios, en el mundo de la hostelería, la música. Mucha gente ve lo bonito, ¿no? Te pueden ver en tu coche bonito, te ven como empresario, pueden venir a tu estudio y decir, ¡guau, qué pasada! Pero hay mucha gente que desconoce cuál es el trasfondo y qué es lo que te ha llevado hasta este momento, ¿no? Y yo creo que es bonito comentar este proceso porque si tú pudiste salir de ahí, yo creo que si hay otra persona ahí al otro lado de la cámara, también pueden, ¿no? Total. Y bueno, hablando del mundo de los negocios. Venga. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso también? Porque al principio nos comentaste que también llevas una gofrería. Sí. Cuéntanos de eso. Lo de la gofrería, como explicaba antes un poco, es que mis padres fueron los que picaron piedra, ¿no? Ahí, es decir, se metieron en algo que desconocían, porque los dos se dedicaban a la medicina. Estuvieron de auxiliares de medicina mucho tiempo, trabajando en urgencias, en cárceles, y era un ámbito que desconocían, pero se metieron en esa aventura como valientes que son y emprendedores y trabajadores, entonces abrieron todo ese camino para que yo pudiera estar, bueno, en ese legado, ¿no? Sí. Y gracias a Dios con mi mujer hacemos un muy buen equipo y yo imagino que no podría, yo solo no podría, pero está ahí mi otra mitad que es Lea y está ahí apoyándome siempre y son mis ojos allí y todo. Entonces, la verdad que como ya había trabajado en el negocio de mis padres, yo ya lo conocía y entonces se me ha hecho como más fácil. Pero es verdad que yo inicialmente no quería, es decir, lo último que quiere un hijo es como a lo que se han dedicado sus padres y tal, y más gustándome la música, y yo, claro, pensé que yo iba a ser siempre algo de eso, ¿no? O DJ o lo que fuera, ¿no? Y la verdad que no, la verdad que estoy en una etapa donde, bueno, llevo unos bastantes años disfrutando de lo que hago en el negocio y me lo gozo porque es como, lo veo como un regalo del Señor. Sí. Y lo voy a valorar y le voy a dar el valor que tiene real. Entonces, sé que otros han abierto camino, pero sé que es algo que nos ha entregado el Señor también y que nos ayuda a bendecir a otros. Sí. Y principalmente es eso, la verdad. No he tenido que sacrificar muchas cosas en ese negocio. Sí que es verdad que mucho tiempo, mucho trabajo, cansancio, las piernas hinchadas, pero eso no lo cuento como sacrificio, lo cuento como que es parte de la hostelería y punto. Wow. Y de la idiosincrasia de eso, y ya está. Estaba viendo en línea un poco sobre lo que es la gofrería. Sí. Fue muy interesante para mí ver que comienza, corrígeme si estoy mal. Sí, dime. 1986. Sí. Cuéntanos un poco sobre eso, porque tiene heritage, ¿no? Tiene una herencia, tiene algo muy especial. Total. No es algo para subestimar, porque en el mundo de la hostelería, sobre todo en una ciudad como Barcelona, que hay panaderías literalmente en cada esquina de cada barrio. Correcto. Y puedes ir a comerte un croissant, puedes ir a buscarte un helado, un café, literalmente en donde sea. Pero hay algo que es distintivo de este sitio,
¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? Ok, pues la verdad es que cuando mis padres se meten en esa aventura, no existían los gofres aquí en España prácticamente. Sí. Había una gofrería en Madrid, también chiquitita, en Puerta del Sol, y ya está, no había nada más. Y de hecho allí ni se conocían. Imagínate aquí abrir en la Rambla, en un sitio súper de paso y tal, donde ahora es mucho más turístico, pero antes iba mucha gente de Barcelona y de alrededores, y a pasear los domingos, etcétera, etcétera. Entonces la gente le llamaba ladrillos porque no sabía lo que era un gofre. Sí. ¿Vale? La palabra gofre no existía en el vocabulario de España, ni waffle tampoco en inglés, o sea, como no sabía lo que era, la forma era rara, y dice, ponme un ladrillo de eso, lo decían a mis padres, ¿no? Yo era pequeñito, pero es verdad que se embarcaron en eso porque era algo nuevo, tal. Generalmente la gente cuando abre algo de hostelería pues pone bocadillo, lo de siempre, lo típico, los croissants, o lo que sea, pues, lo que conocen, que saben que se vende y ya. Pero meterse en algo así, comprando toda la maquinaria con todo lo que conlleva, y no solo eso. Si nosotros hubiéramos tenido un proveedor que a lo mejor nos vendiera los gofres, vale, pero eso solo estaba en Bélgica, claro. O sea, habría que hacerlos. Tienes que hacer la masa, prueba, error, hasta que das con una cosa que se parece lo máximo a lo que has probado en Bélgica. Total que así lo hicieron, se dedicaron mucho tiempo, esfuerzo, dinero, prueba, error, hasta que dieron con la receta y la manera de hacerlo. ¿Lleva mucho esfuerzo, lleva mucho tiempo? Sí, pero también cambia, porque no es lo mismo comprar un gofre en el Carrefour, sin desmejorar Carrefour, no sé si se pueden decir marcas o no, pero la cuestión es que no es lo mismo algo que está prefabricado, que está manufacturado, ¿sabes? O que es industrial, a hacer algo artesanal. Sí. Y entonces, claro, pues cambia la historia. Entonces la gente empezó a probar eso, y venían y decían, ay, pues que yo he visto los gofres, lo he probado no sé dónde, he comprado en el supermercado un gofre, no me gustan, ponme otra cosa, un croissant. Pero espérate, prueba esto un momento, no te lo cobro si no te gusta, pero pruébalo. Y entonces ahí sí se convertían. Sí. Convirtió mucha gente. Eso me encanta, porque hablando de lo que es mantener un negocio, o sea, ya el año que viene cumple 40 años. Correcto. La gofre. Correcto. Es una pasada. Sí. Porque mantener un negocio durante 40 años cuesta. Sí. O sea, estamos hablando de 1986 hasta ahora. Sí. Y es cierto que lo heredaste de tu familia. Correcto. Y gracias a Dios por ellos. Sí. Pero en el momento en el que tú dices, ok, yo cojo ahora el mando y vamos hacia adelante. Y es cierto que gracias a Dios tienes una persona como Lea que te ayuda, que te impulsa, son tus ojos, ¿no? Sí, y ahí cuando igual te da el bajón y te dice, venga, tiramos para adelante. Los he visto que se levantan súper temprano, van, trabajan juntos, pero que es algo que te motiva a ti a salir todos los días y decir, voy a seguir adelante, voy a continuar con este legado. Hay un componente que es el económico, obviamente, que es muy fuerte. Sí, qué bueno que hablemos de eso. Es que no me voy a poner sentimental, como lo hago de corazón y tal, no. Se hace por pasta, claro. Lo que pasa es que es verdad que le tengo un amor que he desarrollado, lo que te decía, en este último tiempo, aparte de lo económico, y es como, porque incluso en las épocas malas, seguimos haciéndolo con las mismas ganas, el mismo esfuerzo, incluso más, ¿no? Porque es cuando hay que apretar, ¿no? ¿Y por qué te lo decía? Sí, porque es verdad que traemos una herencia, que hemos aprendido muchas cosas de cómo funciona, pero es verdad que al tomar las riendas tienes que continuar la visión o modificarla. Y entonces es como, o sigo en la línea que me han dejado y no me muevo de ahí y me estanco y tal, o pues los tiempos evolucionan, los clientes evolucionan, el mercado evoluciona y a veces los gofres ya de repente no eran una novedad. Ahora todo el mundo tenía gofres, más arriba, más abajo, helados, no sé qué. No tengo nada nuevo. Empezamos como siendo nuevos, pero ¿ahora qué? Ahora hay mucha gente que nos ha copiado y tenemos que seguir cambiando. Y no sé, yo creo que Dios nos ha dado la sabiduría y la viveza esa de poder viajar y decir, oye, esto me gusta para mi negocio. Pues venga, voy a intentar implementarlo, voy a modificarlo o voy a cambiar esto. No sé, es también hacer lo que hicieron mis padres, solo que nosotros ya con una carrerilla, con un poquito de bagaje, ¿no? Facilita mucho las cosas, obviamente, que empezar de cero, pero es verdad que es reinventarse, y reinventarse es borrar todo esto y empezar de nuevo. ¿Vale? Aunque con un poquito de experiencia, pero es borrar y empezar de nuevo. Y eso nos ha abierto muchas puertas, es decir, de estar facturando X a de repente pues duplicar. Qué bueno. Cambiando esa visión. Sí. Sí. Wow.
Eso me encanta porque es muy importante el reinventarse. Yo creo que igual hay mucha gente que nos ve que está empezando un negocio y tiene la idea de que tiene que ser esto, sí o sí, pero ese, como se dice en inglés, ¿no? Pivot. Ese poder moverse y interpretar los tiempos es muy importante. Yo me acuerdo, te conozco en el 2019 cuando llegamos nosotros a Barcelona y tanto tu negocio como tú eran dos cosas muy distintas a lo que es hoy. Sí. Llega la pandemia. En 2020. Me acuerdo muy bien de ese momento. Y antes un atentado. Sí. Bueno, llega el atentado, llega la pandemia. Sí. Son dos momentos muy difíciles porque suceden literalmente el atentado a nada. A 12 metros de mi negocio, de la puerta de mi negocio. ¿Qué haces tú como dueño de un negocio para afrontar una dificultad tal como la de un atentado o como la pandemia, que literalmente cierra tu negocio durante casi año y medio? La verdad, no se pueden hacer muchas cosas. Es decir, es verdad que los que somos propietarios o estamos a la cabeza de un negocio, tienes la responsabilidad de tomar decisiones. Y de eso dependen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos 9 empleados. Sí. Entonces, en ese momento no sé cuántos éramos, pero si no éramos 9 o 10, ¿no? Son 9 familias comiendo de ahí. Exacto. Porque no solo son las bocas de las que están trabajando, sino tienen hijos, claro, es más gente implicada. Y tienes que tomar decisiones de responsabilidad que afectan a un montón de gente. Y es verdad que tienes que mirar por tu negocio, pero mi equipo también, no sé, es el corazón de mi empresa. Yo los valoro un montón y no sería lo que soy sin ellos, ¿no? Y mi equipo es fundamental. O sea, es verdad que hemos trabajado mucho y tal, pero el éxito radica en la gente que Dios te pone a tu lado a navegar, a remar juntos, ¿no? Y ellos son mi gente. O sea, cualquier cosa que les falte y tal, yo voy a estar ahí para ellos. Me encanta. Y igual que ellos han estado para mí cuando han tenido que remar y cuando han tenido que dejar de cobrar también. Wow. Eso, ojo, porque no es lo mismo. Sí. ¿Sabes? Subirte al barco que remar. Entonces, es verdad que en la pandemia fue complicado porque los ERTEs no llegaban. Claro. A la administración, ya sabes cómo va aquí, somos unos genios en escabullir, ¿sabes? Entonces, sí, no me voy a meter en ese jardín. Sí, bueno, no nos metamos. Pero es verdad que la cosa funciona así, ¿no? Es decir, para pagar muy bien, pero para cobrar no tanto. Entonces, empezar de mal y nunca, ¿no? ¿Qué pasó? Que si cerramos en marzo, hasta noviembre no se empezaron a pagar esos ERTEs. Y empezaron a llegar con cuentagotas. Primero a una, luego a otra, luego no sé qué, luego no sé cuántos. ¿Y qué pasa? Pues que todo lo que teníamos ahorrado mi esposa y yo... Claro, es pasta que se nos fue, porque claro, tienes que seguir pagando nóminas. Claro. ¿Cómo dejas sin comer a la gente? No, hasta que te llegue el ERTE ya lo cobrarás. No, es mi equipo. Mi equipo come antes que yo y cobra antes que yo. Wow. Así, siempre. Y como esa es la filosofía que teníamos un poquito, pues fue como, venga, va. Vamos a llevarlo a cabo y a confiar. Y es ahí, en ese punto, donde tu fe se pone en práctica, ¿no? Y ya no es que estás diciéndole a alguien, ánimo, que el Señor te va a sacar, que no sé qué, no sé cuánto, cuando tú estás todo bien, es cuando hay que agarrarse los machos, ahí es cuando dices, venga, va. Wow. Todo las palabras de ánimo que les he dado a la gente y les he dicho que Dios va a actuar en su vida, Dios va a actuar en la mía, Dios lo va a hacer. Y no me ha dejado nunca. Sí. Bueno, no me dejó la pandemia, obviamente. Es verdad que agotamos todos nuestros ahorros en esa época, porque no estábamos ingresando nada y seguíamos pagando, tanto alquiler como nóminas y todo lo que teníamos que pagar. Wow. Entonces, yo recuerdo, en noviembre se empezaron a pagar los ERTEs, ¿vale? En diciembre a mí se me rompió la caldera. Sí. Creo que yo en esa época estaba hablando contigo para grabar un tema juntos con tu esposa, ¿verdad? Con Sara. A mí, yo me acuerdo de una conversación que tuve contigo por teléfono, caminando por la montaña, y te dije, venimos a grabar al estudio y tal. No se puede porque es pandemia, ¿verdad? Igual, venga. Sí. Y se me rompió la caldera de mi casa. Cierto. Y la caldera de mi casa valía 2.000 pavos. Sí. Y yo flipé porque era como, miro la cuenta, y ese día que había hablado contigo tenía 900 euros. En la cuenta común en los dos. Yo en la mía no tenía nada, tenía 30, y en la que tenemos en los dos para gastos tenía 900 euros. Y era, bueno, en diciembre o tiro de las mantas, ¿sabes? Y me abrigo y tal, y las paso como pueda. Y tal. No, gracias a Dios, llamé a mi madre, le dije, oye, mira, está pasando esto y tal. Y dice, ni se te ocurra pasar frío y tal. Al momento me había hecho el ingreso y para poder pagarle al técnico que venía a cambiar la caldera. Es decir, nunca me faltó nada. Si no ha estado mi madre, obviamente, ha estado quien sea. Pero siempre Dios ha actuado de una manera o de otra. Wow. Así que
al final salimos de la pandemia y yo creo que Dios usó eso para reinventarnos otra vez de nuevo, para dar una vuelta de tuerca, para redirigir y reenfocar toda esa parte y volvemos a tener como otro despegue mucho mejor que del que veníamos. Wow. Y veníamos en 2020 bien, 2023 fue, bueno, 2022 y 2023 fueron apoteósicos. Qué bueno. O sea que muy, muy bien. Pudimos hacer una reforma, gracias a todo lo que recibimos, pudimos reinvertirlo y seguir mejorando el negocio. Eso que nos ha dado el Señor, lo que nos ha entregado, pues no es estancarlo, es decir, venga, pues le voy a meter otra vez parte de lo que me has entregado, lo voy a mejorar para tu gloria, para que podamos seguir bendiciendo. Buenísimo. Así que... Me encanta porque algo que queremos que la gente entienda con lo que es 828, que no es simplemente una marca, no es solo la ropa que hacemos, o sea, somos muy detallistas en lo que estamos haciendo, el material que elegimos, queremos que sea un legado, algo que realmente permanezca en el tiempo. Y como te digo, 828 está basado, como bien sabes, en Romanos 8:28, está en la Biblia. Correcto. Dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuál es un momento en tu vida? Porque podríamos sacar cualquiera de lo que hemos... ¿Cuál no? Igual no. Pero ¿por qué no nos dices un momento en tu vida en el que esto ha sido una realidad? En el que en ese momento quizá no lo entendías y estabas en plan de... Es que no puede ser que esté pasando esto. Y ahora en retrospectiva ves y dices... Definitivamente este momento ha ayudado para bien para que esté hoy donde esté. Quizá eso es más relevante cuando no sabes lo que sabes ahora. Es decir, el hecho de que ahora pasamos por una pandemia o lo que sea o tal, yo ya estaba agarrado de Dios porque Dios ya había hecho un milagro en mi vida. Pero para mí 828 es mucho más real o más tangible en el proceso que pasé con el tema de las drogas. Porque es una restauración vital, tiene que ver con de muerte a vida, ¿sabes? Entonces ya no estamos hablando solo de un tema económico o de reacomodarse o de reajustar tu economía o yo qué sé, es algo, ¿sabes? Es como, es algo trascendental, es como de repente levantarse de entre los muertos, literal, porque yo podía no haberme levantado de ese suelo. Gracias a Dios tuve una oportunidad otra vez abrir los ojos y es como, venga, respira. Y ahí el 828 es... ¿Por qué digo que todo ayuda bien? Que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Pues por eso, porque de repente el haber pasado por ese proceso, que aunque para muchos es caótico y es vergonzoso, o es algo de lo que no te gusta hablar, o que te vulnera, ¿no? Sí. El Señor ha cogido eso, le ha dado la vuelta y lo ha convertido en una joya. Es totalmente diferente. Entonces, por eso que todo nos ayuda bien. Dices, ¿en qué me va a ayudar haber pasado por una cosa así? Pues en toda la experiencia que he adquirido y sobre todo en abrir los ojos y recuperar esa fe, recuperar mi relación con Dios y restaurar mi vida, porque podía haberme dejado como estaba, pero no, hizo algo totalmente nuevo. Hasta el hecho de haber dejado las adicciones me llevaron a tener ansiedad y a comer más y tal, y me planté en 160 kilos y ahora eso... pues haberme operado de esos 160 kilos, un bypass gástrico y tal, me ha llevado pues, a llevar una vida sana, a hacer ejercicio, tal, o sea, me regaló a mi esposa, o sea, todo eso, es decir, después de haber pasado por ese proceso, es como, no te preocupes, que te has visto en esas tú solito, pero cuando yo te saco de ahí, te entrego tu anillo, te entrego tus calzados, te entrego tu túnica, te lo entrego todo y te vuelvo a hacer mi hijo. Wow. Y así, o sea, es literal, es una restauración. Sí. Una restauración. A todos los niveles. Completa. A todos los niveles. Me encanta. Porque es algo que sigues viviendo. No es algo que simplemente, venga, ya. No llego ahí y luego búscate la vida. Sí. No. El Señor te da seguimiento. Es progresivo, ¿no? Y me encanta. Esto es buenísimo porque creo que esto le va a ayudar a muchísima gente que nos está viendo. Antes de terminar, venga, ¿qué consejo le darías tú a alguien que está al otro lado de la cámara para conseguir que lo que están haciendo sea longevo y pueda perdurar en el tiempo? Yo no soy muy bueno para dar consejos, pero lo que a mí me ha funcionado es realmente creer en la fe de la que estoy hablando. Creer que hay un Dios y creer que nos va a sacar. Aparte de que me lo ha demostrado muchas veces, es decir, ¿cómo no voy a creer? Como dice la canción, ¿cómo no voy a creer? Pero sí que es confiar en que el Señor tiene algo más para ti. Sí. Y que no te va a soltar la mano. Tú te puedes alejar y puedes tropezar y puedes revolcarte si quieres, pero tienes ese recurso que está ahí, es levantar tu mano otra vez, levantar tus brazos y decir, Señor, agárrame la mano otra vez, y Él va a estar ahí. Sí.
Entonces eso es lo único que te hace perdurar. Porque al final en tus fuerzas, ¿qué vas a hacer? Sí. Yo todo lo que he picado piedra en mis fuerzas, al final solo me he agotado o he acabado abandonando o tal. Pero cuando yo en la ecuación pongo a Dios en medio de eso, es bueno. como, vale, ¿tú quieres hacer esto? ¿Te acompaño o te quito del camino? Te quito de, ¿sabes? De esa ecuación porque no te iba a beneficiar. Y claro, tener una referencia, una guía así, es brutal. Porque es como tener, para mí es mucho más que el ChatGPT. Es como decir, bueno, ¿qué hago con esto? Este documento, tal, esta ley, esto no sé qué, que yo lo uso mucho para mi negocio, ¿no? Pero tener al Señor es como preguntarle a un ChatGPT, pero con el futuro, viendo el futuro, ¿no? Él sabe lo que va a pasar, sabe si te conviene, si no te conviene, qué vas a hacer, que te va a funcionar, no te va a funcionar. Todo eso. Entonces, buenísimo. Eso lo cambia todo y ayuda a perdurar, claro. Ayuda a que tu negocio perdure, a todo, tu matrimonio, tus amistades, claro. Yo qué sé, hasta tu salud. Sí. Yo dependo absolutamente de él. Igual que hay gente que depende de ChatGPT, yo no. De mi ChatGPT está allá arriba, ¿vale? Qué bueno. Que también lo uso, ¿eh? Pero... Isaac, muchas gracias por estar con nosotros en este día de hoy. Si estás en Barcelona, no olvides ir a checar Sweet Gaufre, está en las Ramblas número 83. Y no olvides que puedes comprar todo tu 828 en 828.com. Dale like and subscribe y nos vemos en el próximo episodio.